Buen día a cada uno de todos ustedes. Espero que en Dios que estén pasando un muy buen caminar en estos 40 días de Cuaresma. Después de saludarlos, me permito comenzar a compartir la pantalla para comenzar a reflexionar en las lecturas de este fin de semana. Bien, ahora sí. Muy bien, el día de hoy estamos en el capítulo 12 del libro de Génesis, del cual esta semana escuchamos 4 versículos. Hoy el libro de Génesis pasa de la prehistoria a una narrativa histórica. Con la entrada de Abraham en el capítulo 12 podemos colocar ya a alguien dentro del marco histórico y social del segundo milenio antes de Cristo. Los primeros 11 capítulos de Génesis se han referido a los orígenes, el origen de la creación, el origen de la familia humana y el origen del desastre del pecado y del maligno. Este capítulo narra la forma en que el pecado y el mal se convierten con una bola de nieve, hasta que hace que Dios comience de nuevo con Noé. Pero aún así el pecado no es vencido en su totalidad. El capítulo 11 cierra con la familia humana dividida por el lenguaje después de la Torre de Babel. La extraña manera de cómo el pecado entra en el mundo llega a la perturbación de pueblos entre naciones enteras. Es por esta razón de que el capítulo 12, Dios quiere comenzar de nuevo con una nación y esta vez con una sola persona, con Abraham. En medio del ambiente del pecado y la perturbación entre las personas, Dios llama a Abraham a comenzar un nuevo viaje al cual finalmente será una bendición para todas las naciones de la tierra. Bien, Abraham es llamado a hacer un acto de fe, dejando su hogar para ir a una tierra que aún no está determinada. Debe dejar atrás la seguridad de su patria, de su familia más grande que tenía y construir un trabajo en confianza hacia un país totalmente desconocido. Dios le promete también descendencia para hacer de él una gran nación. En la pantalla les estoy compartiendo cómo fue el caminar que tuvo Abraham. Él partió, como ven ustedes, en el cuadrito número 1, él comienza de ahí, de Ur, comienza a caminar hasta que es llamado por Dios en Harán. Y después comienza y llega a la tierra prometida, se mueve a Egipto y él comienza a regresar a la tierra prometida. Bien, ahora vamos a la segunda lectura, que es la segunda carta de Timoteo. Pero ¿quién fue Timoteo? Bien, Timoteo es nacido en Asia Menor de madre judía y es de padres griegos, su padre era griego. Su abuela Luis fue una influencia para él desde su infancia. Él fue compañero de viaje de San Pablo. Él fue conocido por su espíritu gentil y su habilidad para ser un gran pacificador. Él fue también el primer obispo de Efesios. Él murió en el año 97 después de Cristo por lapidación. Él fue apedrado y de ese modo fue su martirio.
Bien, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 del versículo 8b al 10 es el que vamos a estar escuchando en la segunda lectura del domingo. Vemos que San Pablo le escribe a Timoteo, él encarcelado, lo vemos ahí en la pantalla, estamos viendo a San Pablo escribiéndole a Timoteo, pero él, como ven, encadenado y en la cárcel. Bien, en esta carta, si para nosotros nuestra primera lectura nos da la historia del llamado de Abraham a ser parte de fe para muchos, el pasaje de la segunda carta de Pablo a Timoteo es sobre el llamado que todos nosotros los cristianos hemos recibido. Este llamado no se basa en nuestros méritos, sino en el plan de Dios que ha desarrollado desde el principio. Esta es la conexión con la primera lectura. Abraham representa la primera expansión de ese plan por el llamado de Dios para que emprenda el camino de fe. Ese llamado es manifestado, se nos ha revelado y se nos ha comunicado a través de Jesucristo. Jesús ha destruido la muerte y ha traído la vida y la inmortalidad a la luz. Esta es la conexión con el pasaje del Evangelio, que es la transfiguración de Jesús, que es una visión de lo que Dios está revelando a través de Jesús. La luz y la inmortalidad de Jesús revelada en su gloria, aunque brevemente para los discípulos en ese momento, pero finalmente son reveladas en su resurrección. O sea, en ese momento los discípulos no entendían qué es lo que ellos estaban pasando en ese momento. Pero como vimos en las lecturas, San Pablo le invita a Timoteo que no se aflija, que él continúe luchando, que va a haber muchas tribulaciones en este caminar. Entonces, Pablo le invita a Timoteo que continúe luchando, que no se aflija. Vemos que Pablo le dice a San Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1 del versículo 8, dice, no te avergüences, pues del testimonio acerca del Señor, ni de mí haberme preso. Al contrario, sufre por el evangelio sosteniendo por la fuerza de Dios. Ahora nos vamos al evangelio según San Mateo. Vamos a ver el capítulo 17 del 1 al 19. Escuchamos uno de los relatos sinópticos de la transfiguración cada año en el segundo domingo de Cuaresma. Entonces, siendo este el año A que corresponde a Mateo, hoy vamos a escuchar el relato de Mateo en esta ocasión. El relato se lleva a cabo en una montaña, en el Monte Tabor, que era un lugar tradicional para encontrar a Dios y un lugar de oración. En la pantalla vemos hoy en la actualidad cómo es el Monte Tabor. Vemos también que en el mismo Monte Tabor, ahí a mero arriba, vemos la iglesia de la transfiguración, donde se cree que fue la transfiguración de Jesús. Ahí fue hecha también una iglesia. El cambio en la apariencia de Jesús resuena con el libro de Éxodo 34, versículo 29, en el que la apariencia de Jesús, de Moisés, cambia al contraste con Dios en el monte Sinaí. En esa historia, el rostro de Moisés se vuelve tan radiante de su encuentro con Dios que Moisés se tiene que poner un velo después de su regreso del campamento. Moisés ha visto la gloria de Dios, un don que Dios le había dado a Moisés. Transforma su apariencia y su rostro refleja toda esa gloria. Cuando Jesús es descrito como transfigurado por la luz y el brillo del sol, está siendo descrito como teniendo una gloria que normalmente se atribuye correctamente a Dios.
La literatura apocalíptica judía del primer siglo refleja la creencia de que Moisés y Elías regresarían antes del fin, de que ellos regresarían antes del fin, cuando Dios intervendría para llevar a cabo su reino en su plenitud. Ellos representan al gran legislador, o sea, Moisés, que es el que representa la ley, y al gran profeta, Elías. Dice: la nube que viene sobre todos ellos, resuena la nube que descendería sobre las tiendas del tabernáculo en el desierto durante el tiempo de la estadía de ahí de los israelitas. Cada vez que cuando había en las tiendas y bajaban las tiendas, Dios se representaba a través de esa nube. Lo vemos en Éxodo 40, versículo 34 al 35. Dice: entonces la nube vino a cubrir la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés ya no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube descansaba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Después, Pedro quiere instalar tiendas o pequeños tabernáculos. La conexión con el tabernáculo en Éxodo continúa. Es el lugar donde la gloria de Dios cubriría sombra con una nube, en una nube, y es donde Moisés conversaba con Dios para poder mantener esa maravillosa experiencia. Vemos en esta pequeña foto que les estoy compartiendo, es como los judíos hacían ellos su cena pascual. Ellos hacían la fiesta judía en los pequeños tabernáculos, donde ellos hacían unas tiendas, y en esas pequeñas tiendas ellos hacían la cena pascual. Bien, la voz del cielo hace eco con el bautismo de Jesús. Al declarar la relación especial de Jesús con el Padre, en Deuteronomio 18:15, Moisés dice que Dios levantará un profeta como Moisés y a él escucharás. Ahora la voz les dice a los discípulos que escuchen a Jesús. Señala a Jesús para ser escuchado todavía en contraste a Moisés y a Elías, a que escucháramos a Jesús. Jesús es el cumplimiento de esa exhortación de Moisés en el libro de Deuteronomio. Así la historia proclama que Jesús es el Hijo de Dios, el emisario final de Dios y el segundo Moisés que lleva a cabo el nuevo éxodo. En la Biblia, el miedo va continuamente a la relación humana, a la aparición de lo divino. Por eso Jesús les dice a sus discípulos que se levanten y que no tengan miedo, que continúen, que lo que acaban de ver es algo divino. Jesús también les pide a no hablar de la visión hasta después de que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos, que eso es una referencia a la pasión de Jesús. La transfiguración entonces tiene una referencia al sufrimiento de la cruz y al paso de la muerte de Jesús. San Lucas hace esto más explícito que Mateo. Lucas menciona que Jesús conversa con Elías y Moisés sobre la pasión que Jesús iba a experimentar. Mateo no recuerda bien ese detalle. Sin embargo, ambos ven la transfiguración como un momento en el viaje de Jesús hacia el Calvario y la resurrección. La tradición de la iglesia recuerda este pasaje como un momento de gloria para los discípulos especiales, para que ellos sean testigos de lo que acaba de suceder, para que estén preparados, para que comprendan la resurrección
y la ascensión de Jesús más tarde, y para aferrarse a su fe en él cuando todo pareciera ser más oscuro, cuando Jesús fuese ejecutado. Jesús se los lleva para que ellos vean esa gloria de Jesús en ese momento de la transfiguración. Ellos no comprendían qué es lo que estaba pasando ahí. Jesús se los lleva para que ellos puedan comprender después de que ellos ven cómo fue de que Jesús fue crucificado, cómo fue de que ellos iban a ver ese sufrimiento de Jesús, de que se les habían matado a su Salvador. Jesús les emprende a que vean esa gloria primero, porque ellos iban a sufrir todo esto. El tema de esta semana, como acabamos de ver, es la llamada de la fe y es el camino de la fe. Abraham se convierte en el paradigma del creyente que aparta y viaja a un país desconocido confiando en Dios. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestro destino. Esa es la enseñanza que nos deja Abraham. Jesús sigue su camino, un camino sin aliento del Padre en la experiencia de la transfiguración. Tendrán que aferrarse a esta experiencia de la transfiguración cuando las fuerzas de su fe decaigan o cuando traten de destruirlos, porque algún día lo van a tener. Jesús recorría su camino, por lo tanto seguramente tuvo que hacerlo con gran fe, confiando en el amor del Padre frente a otros que lo rechazaron y lo persiguieron. Nosotros hemos recibido ya esa fe y tenemos la esperanza porque nuestro ataque en la fe no será en vano a pesar de todas las apariencias que van en contra de nuestras creencias. Dios ha quitado el poder de la muerte y ha revelado las posibilidades de vida e inmortalidad a través de Jesús. La enseñanza que nos enseñan estas lecturas es de que debemos de llevar también nuestras dificultades, todas esas dificultades que nosotros vayamos a tener, como exhorta San Pablo a Timoteo. Dios ofrece aliento en ese camino, en el camino de la transfiguración. Nosotros ya hemos experimentado esa alegría de ver a Jesús resucitado. Y que cada vez que nosotros nos sintamos que estamos decayendo en nuestros pesares, en nuestros dolores, recordemos esa gran gloria en la transfiguración de Jesús. Hermanos, los aliento que continuemos y que Dios los bendiga a cada uno de todos ustedes en este caminar. Bendecido día, hermanos.